esta computadora es un poquito lenta. A ver, vamos a esperar. Listo. Bien, bien, bien. Ok. Ajá. Ya vimos cómo se hacen los vectores de forma manual. Vamos a ver una nueva forma de crear vectores. Forma mediante instrucciones de secuencias. Vamos a ver cómo es eso. Vamos a limpiar el espacio de trabajo. Bien. Una secuencia, fíjense por ejemplo. Voy a crear este nuevo vector. Lo ve igualito. Y a B, vamos a agarrarlo. Vamos a suponer que quiero que el vector B tenga como primer valor 3. ¿Verdad? Y quiero que tenga como siguiente valor, o como último valor, mejor dicho, quiero que el último valor sea, por ejemplo, 21. ¿Ok? Y además quiero que vaya de 3 en 3. Vamos a ver. Vamos a poner que sea 24. Fíjense qué es lo que hace. Genera una secuencia, un vector cuyos componentes son una secuencia ordenada de números que comienzan del 3 al 24, como se indicó aquí y acá. Y el orden en que se va incrementando el valor de cada componente es del orden de 3 en 3. ¿Okay? Como el intervalo entre un número y el siguiente, el ancho de intervalo. Esta es una forma secuencial de generar vectores, simplemente con estas instrucciones. Esto es particularmente útil cuando, por ejemplo, uno necesita crear un contador o un vector cuyos componentes hagan las veces de un contador. Como por ejemplo, digamos que quiero generar un vector K, ¿verdad? Y quiero que el primer valor sea 1, y quiero que K vaya de 1 hasta 10, o hasta 6, para que no sea tan largo eso. Entonces, quiero que vaya de 1 en 1. Pero bueno, genera el número, el primer valor, el último valor y los valores intermedios. Los valores intermedios van todos de 1 en 1. Okay, fíjense que en esta forma de generar vectores, el primer término hace referencia al valor inicial, el último al valor final y el del medio al ancho de intervalo. ¿Ok? Entre un valor y el que sigue. Bien. Esta es una de las formas más sencillas y a la vez útiles para poder crear vectores. Vamos a ver otra tercera manera. La tercera forma es la que consiste en concatenar. Vamos a ver en qué funciona, en qué consiste esto de concatenar. Vamos a limpiar esto. Vamos a hacer dos vectores. Vamos a hacer un vector A, un vector dije A. 5, 2, 7. Y vamos a hacer un vector B. 4, 9, 7. Y otro numerito. Fíjense que inclusive son números que son vectores que tienen distintas dimensiones. Y ahora vamos a hacer un tercer vector. El tercer vector, fíjense en la nomenclatura. Abro corchete, meto A, pongo una coma, meto B, cierro corchete y observen qué ocurre. Me ha construido un nuevo vector, un vector C a partir de otros dos vectores previamente. Lo que hace es simplemente empata estos vectores que tenemos aquí. Construir un nuevo vector con base a esta información. El primer vector 5, 2, 7, 5, 2, 7, ¿verdad? Y el segundo vector vendría siendo los cuatro componentes restantes del nuevo vector C. 4, 9, 7, 3. ¿Ves? Es una forma bastante útil para poder nosotros manipular información dentro de un algoritmo, un programa. Bien. Vamos a ver ahora la más importante, la más complicada y la más necesaria de las formas para trabajar vectores, que es a través de fórmulas o funciones. Bien.
Observen. Vamos a limpiar nuevamente. Vamos a definir ahora, vamos a trabajar con las clásicas letras X, Y, Z. Vamos a definir X. X. Y entonces de X vamos a definir, por ejemplo, valores. Vamos a hacerlo de la forma secuencial. Vamos de 1 en 1, desde 1 hasta 5 o hasta 6. Listo. Y vamos a definir Y. Y supongamos que yo quiero que los valores de Y, este nuevo vector que yo voy a crear, presten atención, quiero que Y, los componentes de Y, sean los cuadrados de los componentes de X. ¿Ok? Fíjense, esto es tan sencillo como escribir X punto potencia cuadrada. ¿Ok? Fíjense qué va a suceder. Me genera entonces un vector cuyos componentes son 1, 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16 y así sucesivamente. ¿Está bien? Ahora bien, un típico error que a veces cometen los estudiantes cuando trabajan aquí con el programa es que se les olvida el operador punto. Veamos qué sucede. Vamos a ver. Fíjense el mensaje de error que dice aquí. Error. Para elevar una matriz, un vector, a otro vector, otra matriz, solo es posible hacerlo con matrices o con argumentos de que sean matrices cuadradas. Fíjense que aquí está haciendo referencia a una de las típicas reglas de álgebra matricial. Yo solo puedo elevar al cuadrado, siguiendo las reglas del álgebra matricial, solamente puedo elevar al cuadrado matrices cuadradas, matrices que tienen igual número de filas que de columnas. Este vector X no tiene el mismo número de filas que columnas, solo tiene una fila y tiene 6 columnas, más nada. Por eso es que si yo intento hacer una operación puramente matricial, me va a salir este banderazo, este error. No lo puedo hacer. Si yo realmente lo que pretendo hacer es obtener un nuevo vector a partir de los cuadrados de los componentes de otro vector, entonces yo tengo que utilizar el operador punto. Y el mismo mensaje de error te lo está diciendo. ¿Okay? Esto es muy importante que cuando les salgan mensajes de error, cuando estén trabajando con el programa y si les sale un mensaje de error, no entren en pánico. Lean, respiren profundo, lean con detenimiento, vean bien cuáles son las pistas que está dando el mensaje de error y a veces les está diciendo en sus narices, miren, se te olvidó el puntico. Entonces, bueno, le colocan el puntico a la canción. ¿Ok? Como para que lo tengan en cuenta. ¿Qué otro tipo de operaciones tenemos que tener cuidado? Fíjense que aquí tenemos que tener cuidado, por ejemplo, con las operaciones de potenciación, con las operaciones de división y con las operaciones de multiplicación. Supongamos que yo quiero ahora agarrar y generar un nuevo vector. Vamos a generar este. Por ejemplo, z igual x por y. ¿Qué va a suceder? Vamos a ver. Me sale otro error. ¿Qué significa esto? Argumentos que no son conformes. El operando, el primer operando es un vector 1.6 de una fila y 6 columnas. Y el segundo operando es un vector de una fila y 6 columnas también, lo cual viola las reglas de álgebra matricial. Nuevamente, recuerden que si yo quiero multiplicar vectores, el operando de la izquierda tendría que ser una fila, 6 columnas, y el operando de la derecha debería ser de 6 columnas y una fila. ¿Okay? Ahora, si yo lo que quiero es agarrar y multiplicar uno a uno los componentes del vector X con el vector Y para generar los componentes de un nuevo vector, que es lo que quiero hacer, sería entonces escribir X punto por Y. Entonces ahí sí funciona la cosa. ¿Lo ven? Fíjense, 1 por 1, 1, 2 por 4, 8, 3 por 9, 27, 4 por 16, 64 y así sucesivamente. ¿Ves? Entonces,
Aquí, bueno, aquí de repente este tipo de mensaje de error no es tan intuitivo como el anterior, pero fíjense, léanlo con detenimiento y van a ver que les está haciendo referencia a un error de que se está violando la regla de álgebra matricial, porque la computadora está interpretando que usted pretende hacer una multiplicación de matrices puras y no es así. Y va es a resolver multiplicaciones uno a uno, componente a componente. ¿Okay? Otro típico error. Fíjense qué sucede si de repente yo agarro y quiero generar este otro nuevo vector. Un vector que sea e elevado a la x. Ajá, fíjense que la e que viene siendo la constante. Es un número, una constante. Y si yo pretendo elevar yo puedo elevar una constante a una potencia. Así como está escrito, me va a dar una barbaridad. El mismo rollo. Ahora, si yo lo que quiero es generar un vector cuyos componentes sean las exponenciales de cada uno de los componentes de x, del vector x, entonces lo que tengo que hacer es, tengo dos opciones. Primera opción es escribir esto. E punto potencia de x. Y entonces allí sí se puede hacer la cosa. Fíjense que me sale el valor que está en la primera columna del vector. En columnas 1 a 5. El valor de la primera columna, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta. Y el valor en la columna sexta. Fíjense que cuando ya los números son anchos, muy anchos, entonces él no te presenta los números de esta manera, sino que lo que hace es te los presenta como en segmentos. Primera fila, segunda fila, etc. Entonces, hay que ver bien. Ah, bueno, estos son los números que van de la columna 1 a la 5. Y después en la siguiente tramo, los números que están almacenados en la columna 6. Esta es una forma. Ahora también yo puedo utilizar otra forma. Vamos a borrar la variable t. En este caso se escribiría clear t. Y fíjense qué pasa cuando escribo clear seguido de una variable. Me borra solamente del espacio de trabajo, me borra solamente la variable t. Vamos a volverla a asignar. Pero en vez de utilizar esta constante, vamos a utilizar la función exponencial. Fíjense que cuando utilizamos funciones no es necesario el uso de puntos. ¿Ok? El operador punto. Simplemente se utiliza la función y listo. Ahora, hay que tener cuidado cuando, por ejemplo, si yo quiero agarrar y generar una nueva variable, un nuevo vector, y quiero que ese vector sea, supongamos, la exponencial de, el logaritmo. ¿El logaritmo de cuál? A ver, vamos a verlo aquí en el espacio de trabajo. Un número grande. El, el logaritmo de z, por ejemplo. Vamos a poner logaritmo neperiano de z. Pero después yo quiero multiplicar ese logaritmo neperiano de z por y. Por y. ¿Qué es lo que debería yo hacer aquí? Fíjense que con la función no hay problema, porque yo puedo, si yo utilizo funciones para hacer operaciones vectoriales, no hay problema. Pero si después esto me va a producir un vector, ¿ok? Que va a tener el mismo tamaño que tiene el vector v, el vector z, perdón. Aquí lo voy a multiplicar por otro vector del mismo tamaño. Tengo que utilizar el operador punto también. Listo. Pues de esto hay cualquier cantidad de casos y casos y casos. ¿Okay? Pero de todo esto lo que me interesa que ustedes retengan es la importancia del uso del operador punto. Lo vamos a utilizar con mucha frecuencia a partir de la semana que viene cuando veamos los métodos numéricos para resolver raíces de ecuaciones no lineales. ¿Por qué? Porque en algún punto de esas clases de laboratorio vamos a trabajar con graficadoras. Vamos a graficar en Optane funciones para poder ver gráficamente dónde se sitúan las raíces. Viendo dónde se encuentran las raíces en el plano cartesiano, podremos escoger razonadamente los puntos iniciales para arrancar los métodos iterativos que permitan resolver este tipo de problemas. ¿Okay? Bien,
Básicamente, estos son entonces las 4 formas de poder generar vectores horizontales. Creación manual, creación por secuencia, creación por concatenación o empate de 2 o más vectores en uno solo y mediante fórmulas. Ahora vamos a trabajar con los vectores verticales. Vamos a limpiar esto. Bien, entonces, ¿cómo sería trabajar con un vector vertical? Un vector vertical, vamos a definirlo nuevamente. Abrimos corchete, como hicimos con el vector horizontal, y observen, 5, punto y coma, 7, punto y coma, 3, punto y coma, 9, cerramos corchete, metemos enter. ¿Ven? Fíjense qué significa el punto y coma. El punto y coma me está diciendo que es el final de la primera fila y el comienzo de la siguiente. El punto y coma aquí en esta posición me dice que es el final de la segunda fila y el comienzo de la tercera. Y aquí es el final de la tercera fila y el comienzo de la cuarta. Fíjense que aquí se ven 4 filas, una columna. ¿Okay? Esta es la forma de generar el vector, el arreglo vertical, de manera manual. ¿Okay? ¿Cómo sería de manera secuencial? Observemos. Supongamos que yo quiero generar un número secuencial, o una secuencia de números, perdón. Vamos a hacerlo así. Entonces, pero quiero que esa secuencia sea un arreglo vertical. Bueno, es sencillo. Fíjense esta función. Transpuesta del arreglo horizontal. ¿Verdad? Y entonces me genera el arreglo y lo vuelve y hace una transposición, hace una transpuesta. ¿Ok? Ese sería el truquito para poder hacer arreglos verticales que sean secuenciales, por ejemplo. La siguiente forma, bueno, también sería también haciendo concatenación, ¿verdad? Concatenando vectores. Pero bueno, esa forma ya la vimos en el caso en el caso horizontal. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos más bien a ver las formas también, como podemos también trabajar, son estaba viendo la hora, son las 4. Otra forma también de construir estos vectores verticales es también utilizando fórmulas. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo agarrar y hacer sumas de vectores. Puedo definir W, es decir, U más B, por ejemplo. Ah, fíjense qué pasó por andar yo con la prisa. ¿Por qué me da este mensaje de error? Porque estoy sumando vectores que tienen distintas dimensiones. Hay un cacho por ahí. Bueno, pero no hay problema, porque fíjense, yo puedo manipular el vector P, o V, mejor dicho, como dicen nuestros amigos de la madre patria de España. Vamos a escribir B 5. Vamos a asignarle un valor. Asignarle un valor cualquiera. 1. Ahora sí, ya B tiene la misma dimensión que U. Y ahora puedo escribir otra vez esto. Selecciono, copio, pego, enter y listo. Las mismas consideraciones con las operaciones punto. Que si yo de repente en vez de hacer esta operación suma de vectores, y lo que quiero es hacer una resta, z, perdón, una multiplicación que digo, tengo que anteponer el operador punto al operador de multiplicación. Entonces así ya tengo entonces esto. ¿Okay? Bien, vamos ahora a pasar a subir el peldaño. Vamos ahora a hablar de matrices, ¿ok? Que es como que la variable más, el tipo de variable más general numérica con el cual podemos nosotros trabajar. Vamos a limpiar esto.
Bien. Matrices. Forma de crear matrices. Las matrices las podemos crear de la siguiente manera. Abrimos corchete, si es de forma manual, por supuesto. Si es de forma manual, abrimos un corchetico y metemos los datos, los valores de la primera fila. Metemos punto y coma para indicar que es el final de la primera fila y el comienzo de la siguiente. Metemos punto y coma otra vez para indicar que ya se acabó la primera, segunda fila y va a arrancar los datos de la tercera fila. Cerramos corchete para indicar que ya se acabó la matriz. Metemos enter. Y así es pues como se ve nuestra matriz. ¿Ok? En el espacio de trabajo, fíjense que aquí también se ve clarito. ¿Ok? Una matriz A de tipo double, o sea, todos los valores que están aquí se almacenan de manera predeterminada como de tipo double. Y tiene 3 filas, 3 columnas, tal cual como se escribió por acá. Y estos son los valores almacenados. ¿Ok? Más o menos en la misma forma en que se almacenan, en que se fueron asignando acá. Bien. Vamos ahora a mostrar otra forma de crear matrices. Puede ser a través de las siguientes funciones. Supongamos que quiero generar una matriz de puros ceros, que tenga puros valores nulos. Vamos a llamar a esta matriz la matriz B. Y utilizaremos la función ceros. Ceros con Z. ¿Ok? Y vamos a especificarle el número de filas y columnas de esta matriz de ceros. 3 filas, 2 columnas. Entonces me construye una matriz, me genera la matriz y una matriz de puros valores nulos. Estas matrices pueden ser particularmente útiles cuando, por ejemplo, tenemos que programar un método iterativo en la computadora y el valor inicial de la matriz, ¿ok? O los valores iniciales de los componentes dentro de la matriz pueden ser cero, pero conforme vamos iterando, esos valores pueden ir cambiando, ¿ok? Entonces, bueno, puede ser como una matriz semilla, pues, por decirlo de algún modo. Otra forma de crear matrices, en este caso, así como podemos generar matrices ceros, también podemos generar matrices unos, de unos. En inglés, por supuesto. Y listo. Una matriz unos que después nosotros podemos utilizarla para hacer algún tipo de operaciones, para modificar cosas o afectar ecuaciones matriciales, etcétera, o adaptarla a algún método iterativo como los que se verán en el tema 3 de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Bien? Bueno, entonces esto es cómo construir matrices. Hay otra forma también de generar matrices que es también con fórmulas, ¿ok? Pero aquí sí tenemos que ser muy cuidadosos del uso de las reglas de operaciones matriciales, ¿ok? Aquí sí no podemos estar inventando con el uso de puntos ni nada por el estilo. Aquí sí vamos a trabajar con matrices, tiene que ser con las reglas matriciales, ¿ok? No podemos usar la pseudo regla del operador punto, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a limpiar acá. M. Matriz H. Esta es una matriz H, por ejemplo. Y supongamos que quiero definir ahora otra matriz, una matriz A. Quiero que A sea, por ejemplo, el producto de esas dos matrices. Bueno, puedo hacer la multiplicación de M por H, perfectamente. M punto por H. ¿Bien? Entonces, bueno, y igualito que como trabajamos con los vectores. Bueno, ni siquiera hacía falta lo del operador
punto, disculpen, es que está, ahí no pasa nada porque es redundante, pues da lo mismo utilizar el punto o no usarlo. Lo que sí tenemos que evitar en lo posible es estar forzando multiplicaciones de matrices que tienen dimensiones distintas, a menos que sean dimensiones distintas que cuando uno hace las multiplicaciones se cumpla la regla matricial. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Yo puedo agarrar, volver a multiplicar, por ejemplo, vamos a borrar esa A. Y vamos a volver a calcularla, pero sin el operador por. Y funciona igual. Claro, porque estamos usando las reglas, se está respetando la regla del álgebra matricial. Bien, otra forma en la cual podemos crear matrices. La otra forma es, bueno, manipulando matrices, pues, en el sentido de, ¿cómo se llama esto? Hacer, empatar matrices. ¿Okay? Vamos a ver cómo sería. Definimos A. B. Y definimos C. C va a ser la concatenación de A con B. O de B con A. Vamos a hacerlo de B con A. Y listo. Fíjense que entonces la matriz B la puse primero y después le pegué las columnas de la matriz A. ¿Ok? Para construir una nueva matriz. ¿Ok? Supongamos que ahora defino una nueva matriz B. Ah, bueno, ya yo les expliqué la forma de hacerlo con fórmulas, que es bien sencillo. Ajá, vamos a, por ejemplo, supongamos que quiero, con esa matriz C quiero trabajar con, por ejemplo, con los datos de la segunda columna de esta matriz C. ¿Cómo yo pudiera manipularlos? Escribo C, abro paréntesis, pongo dos puntos, coma, y después especifico cuál columna, con cuál columna voy a trabajar. Columna 2. Entonces ella me va a mostrar es esto. Quiero construir, quiero trabajar con los datos de la columna 2. ¿Ok? Entonces me muestra los datos que están almacenados acá. Del mismo modo, yo puedo también invocar los datos almacenados por fila. Por ejemplo, yo puedo agarrar y escribir C, pero entonces invierto el orden de aparición donde voy a colocar el operador dos puntos, lo voy a colocar es del lado de la columna. Quiero trabajar, por ejemplo, con los datos de la segunda fila. Dos puntos, cero paréntesis, y me muestra los datos de la segunda fila. ¿Ok? Directamente. O inclusive, si yo necesito crear una nueva matriz concatenando ciertas columnas de la matriz original, bueno, defino entonces corchete, los datos de la segunda columna, supongamos que los quiero empatar con los datos de la cuarta columna. Y listo, me genera una nueva matriz con los datos de la segunda columna de la matriz original y de la cuarta columna. ¿Ok? Entonces, bueno, todo esto es bastante útil porque nos permite a nosotros poder saber si de repente sí que necesitamos hacer algún tipo de operación, añadir cosas, etcétera. ¿Puedo generar nuevas filas o columnas? Sí, perfectamente, porque así como los vectores son dinámicos, también lo son las matrices. Vamos a, por ejemplo, a crear esta. Tercera fila, tercera columna. Vamos a asignarle a esto el valor 6.
valor 15. Entonces fíjense que automáticamente me genera una nueva fila, AC. Antes tenía 2 filas, ahora tiene 3. Pero entonces, como le estoy asignando un valor en esta posición, ¿ok? Que antes no tenía, bueno, me asigna ese valor y las posiciones que quedan vacías les asigna de forma predeterminada el valor C. ¿Ok? Bien, básicamente esto es pues entonces cómo manipular matrices, cómo manipular variables, vectores, etcétera en MATLAB. ¿Ok? Vamos ahora a trabajar con el espacio, con la pestaña de edición, el editor, para programar, generar nuestros primeros programas en Octave. Bien, vamos a limpiar esto. Vamos al editor. En el editor, como les había dicho, todas las variables se trabajan de forma predeterminada o están definidas de forma predeterminada como variables numéricas de doble capacidad de almacenamiento, ¿ok? De doble precisión, como quieran llamarlo. Vamos a hacer un primer programa que sirva para calcular valores de una función dada, ¿ok? Fíjense cómo vamos a hacer, se hace el código, ¿ok? Vamos a definir una variable x y esa variable x, el valor se lo vamos a ingresar a través de la función input, ¿ok? Abrimos apóstrofe y escribimos una frase de allí que sea representativa de lo que se debería hacer cuando se ejecute este programa. Ingrese un valor de x. Punto, espacio, cerramos apóstrofe, cerramos la función y ponemos punto y coma para que. ¿Okay? Luego vamos a hacer lo mismo para una segunda variable independiente que es la letra y. Aquí cambiamos a y. Ya. Ahora vamos a escribir z y escribimos una función. No sé, puede ser z igual x más 2 por y al cuadrado. A ver, vamos a ver qué sucede. Hay que darle un nombre a esto. Vamos a salvar. Vamos a poner el mismo nombre del ejercicio de ayer, asignaciones aritméticas. ¿Ok? Vamos a ponerle el nombre de esta sección. Vamos a ver, creo que este es, si mal no recuerdo, la práctica sección 101. Ya no se me olvida más. Una cosa importante, cuando ustedes asignen nombres a los archivos, tienen que ser nombres con caracteres alfanuméricos. El primer carácter tiene que ser una letra, ¿ok? Otra cosa importante es que no pueden haber espacios en blanco. Los caracteres especiales que se permiten son solamente el guión medio o el raya baja. Más nada, no utilicen comas, ni puntos, ni tildes, ni nada por el estilo, nada de caracteres especiales, ¿ok? Porque si no, entonces el programa no les va a permitir salvar el archivo, ¿ok? Ese archivo correspondiente. Bien, vamos a ejecutarlo. Cuando lo ejecutamos, fíjense que aquí aparece el nombre del archivo y me dice ingrese un valor de x, que es justamente lo que se escribió aquí en el mensaje del input box. Voy a meter un valor. Entonces vamos a ponerle 3. Ingrese un valor de y, que es justamente lo que se escribió acá. Pues fíjense que lo que uno escribe aquí dentro del input es una frase que sirve para orientar al usuario del programa sobre lo que tiene que hacer, ¿okay? Sobre qué es lo que va a hacer. Ajá, voy a agregar un valor, cuál dato, a qué variable me estoy, con qué variable me estoy comunicando. ¿Okay? Voy a poner aquí 2. Le damos OK. Fíjense que como no puse punto y coma aquí, entonces ella automáticamente me muestra el resultado. Pero cuando estemos trabajando con estructuras repetitivas, tipo bucles for next, bucles do while, etc.,
Usualmente esos bucles siempre tienen dentro de su estructura una o más operaciones aritméticas. Si nosotros no le ponemos el punto y coma, ¿qué va a suceder? Que entonces cada una de esas operaciones aritméticas se van a ver reflejadas acá y nos va a embasurar. Si son muchas operaciones, muchas iteraciones, nos va a embasurar en la ventana de trabajo. De repente a lo mejor yo quiero un mensaje más elaborado. En vez de simplemente que me muestre z igual, tan simplista, bueno, de repente quiero poner punto y coma y recurro a una herramienta que se llama printf. Printf funciona del siguiente modo. Me permite generar cadenas de caracteres customizables, dinámicas, si se quiere decir. Es decir, que normalmente las cadenas de caracteres se caracterizan por ser estáticas, pues, pero hay ciertas cadenas de caracteres que nosotros podemos manipular para que cierta porción de la cadena cambie en función del valor de una determinada variable, que es el caso que vamos a ver a continuación. Vamos a escribir, por ejemplo, el valor de z es y entonces aquí es donde va a empezar a cambiar la cadena de caracteres, indicando con los siguientes caracteres especiales. ¿Ok? Porcentaje, punto. Vamos a especificar cuántas cifras decimales queremos que se muestren allí. Poner 3 cifras decimales, por ejemplo. Y cerramos con la letra F. Es indicativo de que ese es el formato de salida. El formato de salida de un número es en términos de cuántos decimales quiero que salgan. Pueden ser 3, pueden ser 2, pueden ser 0. Si es 0 significa que lo que voy a mostrar es un número entero. Luego entonces cierro el apóstrofe, cierro el campo y hago referencia a la variable z. Cierro la función y vamos a probar. Vamos a meter aquí 3, 2, y fíjense que, yo escribí mal aquí esto. Claro, puse aquí X. Pero bueno, no es mal de nuevo. Lo único inconveniente de esto es que cuando se termina de ejecutar el programa, y ya yo sé que se dejó de ejecutar porque aparece esta doble flechita y está titilando el cursor acá, es que queda en la misma línea de donde se generó el resultado. A lo mejor nos puede resultar mucho más cómodo que eso quede aquí abajo, que ocurra un salto de línea. ¿Cómo podemos lograr eso? Bien sencillo. Nos vamos a la cadena de caracteres, ¿verdad? Y justo al final, antes del apóstrofe, ponemos este par de caracteres. Slash volteado. Este par de caracteres representa, en su sintaxis, representa salto de línea. Vamos a correrlo. Entonces, fíjense la diferencia. Ahora sí me coloca el salto de línea donde quiero. ¿Ok? Aquí abajo, no al lado. ¿Ok? Entonces, bueno, esos son algunos truquitos.